Existen relatos en la historia de la humanidad que, aunque parezcan leyendas, esconden una sombra perturbadora de verdad. Experimentos llevados al límite de la razón, donde la ciencia se convierte en tortura y la curiosidad humana se transforma en locura. Hoy, en Don Juan Sin Miedo, Terror y Misterio, te contaré uno de los relatos más escalofriantes de todos los tiempos. Una historia que ha estremecido a miles en internet. Aunque muchos la consideran solo una leyenda urbana, tiene detalles tan específicos que invitan a dudar. El experimento ruso del sueño. La historia ocurre a finales de la década de los 40. Alemania nazi acaba de ser derrotada y se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el conflicto armado se extingue, la amenaza a que llegue una tercera guerra mundial se hace cada vez más patente, sobre todo desde que Estados Unidos demostrara su poder nuclear. La Unión Soviética debería investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano, y la ética era un impedimento para ganar la Guerra Fría que acababa de iniciarse. La historia del experimento ruso del sueño basa su narración en este contexto histórico y describe la siguiente situación, que supuestamente habría tenido lugar en la URSS. Acababa de sintetizarse un nuevo gas, el cual prometía erradicar una necesidad básica en todo ser humano: dormir. El gas, de funcionar, sería un gran paso para incrementar la productividad de la URSS. Trabajadores que no necesitan dormir son trabajadores que pueden trabajar más, hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el gas no podía ser probado, así en las fábricas de la URSS, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse a aplicar algo que, de fallar, podría suponer grandes pérdidas para la Federación. Se tenía que hacer un experimento antes con seres humanos. Para ellos, seleccionaron prisioneros acusados de traición al régimen. El grupo de investigación cogió a 5 personas, quienes estaban internadas en campos de trabajos forzados, que habían sido detenidos por traición a la Unión, y los metieron en una base secreta. Allí se les prometió que, pasados 30 días, si lograban aguantar, se les otorgaría la tan ansiada libertad. Lo único que debían hacer era convivir en la base durante ese periodo de tiempo, mientras se les introducía en la cámara un gas psicoactivo que les impediría dormir. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada, desde donde el grupo de investigación podría monitorear los efectos del tan prometedor nuevo gas. Los sujetos convivían en pequeñas habitaciones en las que se disponían de libros, agua corriente, un lavado, colchones sin ropa de cama y comida suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo sonido que emitieran los individuos de este experimento. Durante los primeros 5 días, los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que, una vez pasado el tiempo de investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los sujetos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común, su opinión sobre el experimento o qué es lo que harían una vez liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el 5.º día, el día del inicio de la locura. Fue a partir del día número 5 en que hubo un cambio en los temas de las conversaciones. Estas se volvieron más oscuras y empezaron las quejas, físicas y mentales, que insinuaban episodios de paranoia. Los sujetos, quienes hasta hacía pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar los unos de los otros. Las sospechas empezaron a aparecer y, para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde les llevaba
este nuevo invento. ¿Cómo evolucionaría el experimento? Pasaron los días y llegados al 10º, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron hasta casi 3 horas y, de repente, se hizo el silencio, sucedido por extraños sonidos, ruidos guturales. Los investigadores querían saber qué pasaba y fueron a descubrirlo, pero al verlo, quedaron auténticamente horrorizados por la escena. El sujeto, quien hasta hacía unos minutos gritaba a pleno pulmón, ya no era físicamente posible decir palabra alguna. Se lastimó la garganta de tal forma que ya no podía emitir palabra alguna. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acababa de cometer uno de los sujetos, ni se impresionaron cuando se lastimó la garganta. El resto continuó con sus paranoias personales, hasta que uno de ellos empezó a gritar como su compañero. Los demás optaron por coger los libros de la habitación, abrirlos y mancharon las páginas con sustancias corporales y las pegaron en las paredes. Entre los días 10 y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía del cubículo. ¿Qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su segunda semana y, viendo los tan espeluznantes resultados que estaban obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión: abrir la habitación. Mediante los altavoces que se encontraban dentro de la habitación, anunciaron que abrirían el cubículo y, para salvaguardarse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo. También dijeron que, si obedecían a todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado, pero lo que no se esperaban los científicos sería la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: «Ya no queremos salir». Y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campos de guerra. Los sujetos gritaban desesperados, y de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas se había tocado, solo se había comido la de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otras formas. Los internos se produjeron graves autolesiones y usaron lo propio de sus cuerpos como sustento. Intentaron sacarlos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de ahí y querían que se les diera más gas psicotrópico. Lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados. Y de esa lucha de locura, uno de los sujetos que todavía seguía vivo fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar a los sujetos, un grupo de médicos se puso a cargo del que estaba más herido. Pese a que se le intentó sedar con varias dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, él seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos. Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo no resistió las heridas y su vida se apagó en la camilla. Los otros 3 sujetos sin tantas lesiones también fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos todavía conservaban sus cuerdas vocales y seguían insistiendo que se le diera más gas psicotrópico. Necesitaban mantenerse despierto a toda costa. Mientras demandaban más de la sustancia experimental, proyectaban espeluznantes sonrisas que lavan la sangre a las enfermeras, quienes se encontraban aterradas al tener que ayudar en esa investigación. Uno de ellos, con heridas internas visibles, estando en el cubículo, necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se le administró anestesia, hablaba con el cirujano, gritándole desesperado. La frase era muy simple y clara: «Sigue cortando». Los otros 2 sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin poder parar. Necesitaban más gas,
Por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, no parecían que les importara el mal estado. Tan solo parecían importarles el gas psicotrópico. Eran adictos a él, como si una droga se tratara. Lo necesitaban para seguir vivos, para resolver estas incógnitas, y aprovechando que algunos sujetos podían hablar todavía, los investigadores le preguntaron el por qué. Su respuesta: debo mantenerme despierto. Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación. Dado que el experimento del tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales de la KGB, encargado de la investigación, sugirió ver qué pasaba si se le volvía a administrar el gas experimental y, como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los sujetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Cuando se les preguntó qué eran, qué habían visto, uno de los sujetos respondió con una frase escalofriante: somos lo que queda cuando se apaga la razón, lo que la humanidad intenta ocultar cada noche cuando duerme. Finalmente los prisioneros fueron ejecutados y hasta la información del experimento fue clasificada. Los registros desaparecieron y el laboratorio donde ocurrieron los hechos supuestamente fue destruido. Lo único que quedó fue el rumor de que, en aquella habitación, los soviéticos descubrieron algo que jamás debió ser despertado. Durante décadas, nadie se atrevió a mencionar el experimento ruso del sueño, hasta que en los años 90, un presunto exmilitar soviético filtró un manuscrito con los detalles, desatando una ola de pánico y especulación en Internet. Al día de hoy, no se sabe si todo fue un macabro mito, una advertencia o una oscura verdad sepultada por la historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue un experimento real, ocultado por los gobiernos, o una leyenda creada para mostrarnos hasta dónde puede llegar la locura humana? Lo cierto es que, cada vez que intentamos forzar los límites de nuestra naturaleza, corremos el riesgo de despertar algo que jamás debió abrir los ojos. Gracias por acompañarme en este viaje al horror. Si te gustan los relatos oscuros como este, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con los valientes que se atrevan a escuchar. Nos vemos en la próxima historia. No te olvides, soy Don Juan Sin Miedo. Y esto es Terror y Misterio.